Imagínate que compras un tamal en la esquina de tu casa. Lo comes sin sospechar nada y días después descubres que la carne no era lo que creías. Ciudad de México, 1971. Colonia Portales. En la calle Pirineos, una mujer vendía tamales desde su hogar. Era conocida, saludaba con familiaridad, nadie la asociaba con violencia. Pero el 20 de julio de ese año, trabajadores de limpieza encontraron restos humanos dentro de costales abandonados en la colonia Justo Sierra. No era basura común, era un cuerpo desmembrado. La investigación condujo a una vivienda en La Portales. Lo que los peritos hallaron allí, uno de los casos más impactantes de México, la historia de la tamalera. Sin embargo, detrás del rumor de carne humana vendida al público, había otra historia más cruda y menos sensacionalista. Años de violencia doméstica, una decisión extrema tomada de madrugada y un intento desesperado por ocultar lo irreversible. Oye, está bien bueno este tamal. Espérate, ¿qué es esto? Mira lo que encontré, parece pellejo. ¿Qué onda con esto? A ver, no manches, ¿qué es eso? ¿Sí venía en el tamal? Sí, lo acabo de morder, está raro esto. Este caso no comenzó con un tamal. Comenzó con una casa donde los golpes eran rutina y terminó con una olla que convirtió un crimen doméstico en leyenda. Antes de comenzar, síguenos y comparte. Somos Relatos Criminales y este caso es La Tamalera. Antes del crimen, hubo una familia. En la calle Pirineos, Colonia Portales, vivían María Trinidad Ramírez Poblano y su esposo Pablo Díaz Ramírez. Él era peluquero de oficio, ella vendía tamales para sostener el hogar. Desde afuera, era una dinámica común en la Ciudad de México de los años 70. Trabajo informal, ingresos limitados, vida contenida en pocos metros cuadrados. Puertas adentro, la rutina era distinta. Los antecedentes de Pablo incluían episodios de robo y un historial de violencia que no siempre llegaba a autoridades, pero sí a los cuerpos de quienes convivían con él. Las discusiones eran frecuentes, los golpes también. No existían denuncias formales ni órdenes de protección. Existía miedo. La violencia no era episódica, era acumulativa. Se instaló como normalidad. Los hijos de María crecían en ese ambiente. Los vecinos escuchaban gritos, nadie intervenía. En esa época el conflicto doméstico rara vez salía de la casa. El sábado 17 de julio de 1971, la tensión alcanzó un punto crítico. Pablo golpeó brutalmente a los niños por un motivo trivial: haber ensuciado ropa. Después del castigo, los mandó a dormir sin cenar. La escena no fue pública, no hubo testigos externos, pero ese momento marcó un límite interno. Esa noche, mientras Pablo dormía, el equilibrio cambió. María no llamó a nadie, no salió de la casa, no buscó ayuda institucional, permaneció dentro. Según reconstrucciones posteriores, tomó un bate de béisbol y entró a la habitación conyugal. El golpe fue directo a la cabeza. No hubo forcejeo prolongado, no hubo segundo intento. Pablo murió en el acto. La casa quedó en silencio, no hubo huida inmediata, no hubo entrega voluntaria. Hubo una decisión posterior. ¿Qué hacer con un cuerpo dentro de un espacio pequeño, con hijos durmiendo en habitaciones cercanas? La intriga no estaba en quién había muerto. Estaba en cómo una mujer sin antecedentes penales iba a intentar ocultar un homicidio dentro de su propia vivienda. Y ahí comenzó el error. El golpe no resolvió el problema, lo multiplicó. Con el cuerpo en la casa y dos hijos bajo el mismo techo, María Trinidad enfrentó una decisión inmediata: ocultar. No había vehículo propio ni cómplices, el espacio era reducido. La madrugada avanzaba. Eligió el baño. Allí utilizó un hacha y una cegueta para desmembrar el cuerpo. No fue un procedimiento técnico, fue improvisado. Las herramientas eran domésticas. La limpieza posterior fue parcial. La escena no fue pensada como un peritaje futuro, fue pensada como una urgencia. El primer error fue el material de traslado. Utilizó costales de conasupo, los mismos que empleaba para almacenar hojas de tamal. No eran discretos ni anónimos, eran reconocibles. En ellos introdujo los restos y en días posteriores los abandonó en la colonia Justo Sierra. El 20 de julio de 1971, trabajadores de limpia abrieron uno de esos costales. Lo que encontraron activó la intervención policial inmediata. La noticia no tardó en circular.
No había identidad confirmada, pero sí un dato concreto. El desmembramiento no era profesional. Mientras tanto, en la casa de Pirineos algo no encajaba. Pablo no aparecía. No había denuncia formal aún, pero los movimientos comenzaron a llamar la atención. Los agentes empezaron a rastrear el origen de los costales. La conexión con la Portales no tardó en establecerse. El cateo llegó rápido. En el domicilio encontraron señales de manipulación reciente, rastros biológicos, herramientas con residuos, y un detalle que convertiría el caso en escándalo público. Bajo la cama conyugal, dentro de una olla de tamales, estaba la cabeza de la víctima. No estaba cocinándose, no había indicios de preparación para venta. Estaba allí porque, según declararía después María, no cabía en los costales. Ese hallazgo fue suficiente para que la prensa construyera una narrativa distinta. Ya han pasado muchos años. Cuentan que los policías encontraron debajo de la cama una gran olla tamalera. Cuando la abrieron, descubrieron algo que nadie esperaba. Dentro había restos humanos y dijeron que pertenecían a un hombre llamado Pablo Díaz. La investigación ya no buscaba un cuerpo, buscaba una explicación. Pero el país buscaba algo más impactante, un monstruo. Y ahí comenzó. La investigación avanzaba por un carril técnico, la prensa por otro. El hallazgo de la cabeza dentro de una olla de tamales fue suficiente para que los titulares construyeran una narrativa más rentable que precisa. La palabra tamalera dejó de ser oficio y se convirtió en etiqueta criminal. En cuestión de días el rumor se extendió: carne humana vendida al público. No había peritaje que sostuviera esa versión. El informe médico fue claro. Aunque la cabeza estaba dentro de la olla, no existía evidencia de que hubiera sido cocinada ni comercializada. No había restos de preparación culinaria, ni rastros en masa, ni indicios de distribución. El objeto era contenedor, no herramienta de consumo. Pero el daño mediático ya estaba hecho. Las ventas de tamales en la Ciudad de México cayeron de forma abrupta. Vendedores ambulantes que nada tenían que ver con el caso enfrentaron desconfianza pública. El miedo no distinguía culpables. El crimen era más poderoso que el expediente. Mientras tanto, la investigación psicológica aportaba otra lectura. Los peritos concluyeron que María no presentaba trastornos mentales que anularan su capacidad de comprender el acto. No era inimputable, tampoco la describieron como una asesina fría o calculadora. La figura que emergía era la de una mujer sometida durante años a violencia doméstica, que actuó en un estado de coraje acumulado y desesperación. Ese diagnóstico cambió el eje del caso. Ya no se trataba de un acto sádico ni de un negocio macabro. Se trataba de un homicidio cometido tras una escalada de abusos, seguido de un intento torpe de ocultamiento. La improvisación no era parte de un plan criminal sofisticado, era evidencia de pánico. La intriga final no era si había vendido carne humana. Era si el tribunal consideraría el contexto como atenuante o como simple antecedente. Lo que había hecho ya estaba instalado, pero la sentencia aún no existía. Mi mamá era vecina de la señora. Siempre contó que lo de los tamales se volvió un rumor muy famoso en el barrio. Incluso se decía que un cliente encontró algo extraño en uno y eso fue lo que desató la denuncia. Con el tiempo, los peritos lo desmintieron. El juicio no giró en torno al mito, giró en torno a los hechos. La autoría quedó acreditada por la propia reconstrucción del cateo, herramientas con residuos biológicos, restos encontrados en los costales y la cabeza localizada dentro del domicilio. No hubo cómplices ni terceros implicados. El homicidio y la inhumación clandestina quedaron establecidos. El tribunal descartó la inimputabilidad. Los peritos habían sido claros. María Trinidad Ramírez Poblano comprendía la naturaleza de sus actos. El contexto de violencia doméstica fue reconocido, pero no anuló la responsabilidad penal. La sentencia fue 40 años de prisión por homicidio calificado e inhumación clandestina. Ingresó al penal de Santa Marta, Acatitla. Allí no construyó una reputación de violencia. Se convirtió en una interna disciplinada. Con el paso del tiempo, la conducta ejemplar redujo su permanencia tras las rejas. Cumplió cerca de 20 años antes de obtener la libertad por beneficios penitenciarios. Al salir, no regresó a La Portales. Se refugió en su natal Tequisquiac, Estado de México. Murió en 1999, lejos del ruido mediático que la convirtió en leyenda urbana. El mito sobrevivió más que el expediente.
Durante años, la expresión «la tamalera» evocó canibalismo y horror culinario. Pero el archivo judicial cuenta otra historia. Un homicidio doméstico tras años de abuso, un ocultamiento improvisado y una prensa que amplificó la parte más escandalosa. Este caso fue intrigante. María Trinidad Ramírez no era una asesina serial. Era una mujer con una pérdida de sensibilidad provocada por el trauma acumulado. Sus actos, aunque atroces, fueron su forma de vengarse, algo que sentía que... El caso cerró legalmente en el juzgado. Socialmente nunca terminó de cerrarse. Porque en la memoria colectiva, la olla fue más fuerte que la sentencia. Este no fue el caso de un monstruo oculto en una cocina. Fue la historia de una casa donde la violencia se volvió rutina, hasta que alguien decidió romperla de la peor manera posible. Entre el expediente judicial y el mito urbano hay una distancia enorme, y entender esa diferencia es parte de nuestra responsabilidad. Porque en relatos criminales no contamos leyendas, contamos hechos. Si quieres seguir explorando los casos donde la verdad supera al rumor, síguenos, comparte y coméntanos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras tomado la misma decisión? Aquí, cada historia tiene un expediente.